Gracias a Ángel y a Tomás por las palabras y un poco por la presentación, y gracias a todos vosotros porque coger un hueco de las apretadas agendas y estar aquí un ratito ya denota que algo de interés tenéis en esto de los intangibles, ¿no? Como decía mi hijo el mayor, mamá trabaja en temas de impasibles, ¿no? Los impasibles, ¿no? Pues eso suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Suena a grandes superhéroes, suena a cosas fuera de la realidad, ¿no? Y yo creo que muchos de vosotros en vuestras organizaciones y en vuestras empresas, cuando habláis de estos temas, creéis que estáis fuera de la realidad. Y corregirme si me equivoco, pero a veces es así, ¿no? Cuando vas a hablar con tu consejero delegado, tu director financiero, y les empiezas a contar estos temas, te miran como, bueno, ¿y esto, Isabel, cuánto va a costar, cómo se hace y cuál es el resultado tangible, ¿no? Entonces, para nosotros es una enorme oportunidad y una suerte poder hacer este tipo de estudios, porque al final es un poco lo que ha comentado Ángel, es trabajar y ver y tangibilizar y tocar realmente cuáles son las tendencias, ¿no? Intentar, en la medida de lo posible, a veces con mejor o menor éxito, incluirlas como en un tarro de esencias, ¿no? Y que eso sea para vosotros un poco el radar para que en vuestro trabajo, en vuestro día a día, tengáis datos, evidencias empíricas de que realmente estos temas de los intangibles generan valor, ¿no? Vosotros todavía no tenéis el estudio en papel, pero bueno, creo que al final de la presentación lo podéis acceder tanto en la web. Han creado una página web concreta del informe, un vídeo, bueno, el equipo de Corporate ha hecho un trabajo increíble y ahí vais a tener un montón de datos. Nosotras aquí, Claudina y yo, lo que vamos a intentar es un poco daros unas pinceladas, explicaros un poco el origen del estudio, porque a lo mejor en la primera edición no tuvisteis oportunidad de leerlo, y contaros un poco qué cosas queremos que realmente sí o sí se os tienen que quedar, ¿vale? Se os tiene que quedar en la medida que creemos que os pueden ayudar y en lo que es vuestro día a día. Vamos a entregaros unos pequeños post-it, esto es más que nada para que nos durmáis, ¿vale? No es otra cosa, nos vamos a poner deberes, vamos a empezar a contaros un poco cuáles son las tendencias que han salido en el paper y sí que me gustaría a lo largo de la presentación que vamos a hacer que apuntarais aquellas que vosotros consideráis que para vosotros son los mayores retos que tenéis en vuestras organizaciones, o quizá no, a lo mejor son aquellas tendencias que sí o sí ya las tenéis muy identificadas y muy trabajadas. A nosotros como buenos consultores nos gustan más los retos, pero podéis poner cualquiera de las dos, aquellas tendencias que creéis que realmente son un reto para vosotros en la organización, que no acaban de calar, que es difícil que la organización entienda que es necesario trabajar así, o incluso aquellas que sí o sí que creéis que efectivamente ya estáis trabajando en ellas, ¿vale? Bien, el informe, como ha comentado Ángel, lo que trata es de analizar las tendencias globales que definen el presente y el futuro de los intangibles empresariales. Y ahí hemos definido, en línea con lo que es el centro, los intangibles en los que vamos a trabajar en este paper y en el que venimos trabajando durante años, que es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Me encantaba Tomás, como buen profesor de instituto de empresa, cuando decía así, que la gente cuando habla de sostenibilidad no sabe muy bien de lo que habla, ¿no? Yo a veces cuando doy clase en el instituto tengo la sensación de que mis alumnos me miran diciendo, esta mujer está aquí como en misa, ¿no? Contando un discurso, ¿no? Pues es verdad que muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad no sabemos muy bien de qué estamos hablando, cuando hablamos de reputación, qué estamos hablando, qué datos estamos trabajando, y cuando hablamos de gobierno corporativo, quizá desde mi punto de vista sea uno de los intangibles que la gente sabe un poco más de lo que se está hablando, ¿no? Pero en temas de sostenibilidad y reputación hay mucha metodología, hay mucha investigación, pero también hay mucha confusión, ¿no? Entonces este estudio lo que trata de es poner un poco de foco y de luz a esas tres tendencias, y luego vais a ver que el informe tiene una parte de tendencias globales, ¿vale? De trabajar un poco cuáles son las tendencias macro a nivel global. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues como decía Ángel, este estudio es la segunda edición que hemos presentado, y aquí hemos trabajado con una doble metodología. Por un lado, lo que nosotros llamamos el Radar Canvas, que es una metodología que tenemos en nuestra firma, que lo que hace es analizar anualmente más de 100 fuentes nacionales e internacionales, identificando cuáles son las cosas de que se están hablando en estos intangibles que veáis antes, de qué se está hablando en el mundo de sostenibilidad, de qué se está hablando en reputación y de qué se está hablando en gobierno corporativo. Y nosotros con esa metodología, que es un tracking que hacemos en la firma anualmente, no solo para este estudio, sino para cómo trabajamos en la compañía, lo que hacemos es seleccionar, hemos hecho un análisis de aquellas tendencias que más se han repetido, que más han sido publicadas, que más han sido mencionadas, que más tesis, más estudios, más presentaciones, más congresos han ido trabajando, ¿vale? Y junto a eso este año estamos muy contentas porque este año hemos hecho otra novedad. Esto ya sabes que es reinventarse o morir, ¿no? Entonces este año, en colaboración con el Corporate, hemos hecho una consulta a directivos que probablemente muchos de los que estáis hoy aquí habéis contestado una encuesta. De las 500.000 que contestáis a lo largo del año, pues una de ellas será para este estudio, ¿vale? Y ahí lo que os pasamos fue un listado
de numerosas tendencias para que vosotros priorizarais cuáles considerabais que eran las tendencias más relevantes en intangibles empresariales, en sostenibilidad, gobierno y reputación corporativa. Y a partir de ese listado previo que os decíamos del radar. Y a partir de ahí, con el radar Canvas y con la priorización vuestra, nosotros seleccionamos un listado definitivo de temas que son con los que hemos ido trabajando el informe y hemos ido publicando los datos. Aquí, no sé si lo veis bien al final, a lo mejor, porque es un poco blanca la presentación, pero lo vais a tener en el informe. Tenéis los resultados de la consulta a directivos, ¿vale? De lo que vosotros habéis contestado. Os lo voy leyendo si queréis. En lo que es, hemos ido seleccionando los 3-4 primeros de cada una de las tendencias. De las 4 primeras tendencias globales, el top 4, que sería la primera, que la ha mencionado también Ángel, es la confianza. La confianza que realmente requiere gestionarse y que está en un estado de crisis, ¿no? Mañana, por ejemplo, se presenta el Trust Barometer de Edelman en España, se presentan los resultados, pero ya en este informe tenéis muchos datos de ese Trust Barometer y la verdad que los datos son demoledores. Luego iremos viendo qué ocurre, ¿no? Con todo el tema de confianza. Esa sería la primera tendencia que vosotros habéis identificado como la más crítica desde el punto de vista global. La segunda es otra tendencia que también ha mencionado Ángel, que es todo lo que tiene que ver con el propósito. Aquí lo complicamos un poquito más, ¿no? Antes, cuando tú hablabas con un director, un presidente de una compañía, le preguntabas ¿qué haces?, ¿no? ¿Qué hace tu compañía?, ¿no? Hubo un tiempo, y gracias a autores como Dow Seidman con el libro de How, que además de decir ¿qué haces?, le preguntábamos a un presidente, a un director de una compañía, ¿cómo haces lo que haces?, ¿no? Pero yo creo que realmente, como ha dicho Ángel al principio de su intervención, ahora hay que dar un paso más, como un paso previo antes de hablar de eso, y ese es preguntarles por qué haces lo que haces, ¿vale? Ese por qué es lo que se llama el propósito corporativo. A veces las palabrejas nos confunden y no nos dejan ver el bosque, pero realmente cuando hablamos del propósito es por qué una organización hace lo que hace. Luego ya explícame cómo lo haces, ¿no? Pero primero plantéate por qué lo haces, ¿no? Esa es la segunda tendencia que vosotros habéis identificado como las más relevantes. La tercera tiene que ver con todo esto de la digitalización, el Big Data, pasar de lo que es la transacción a la interacción. Ahora mismo el 90% de la sala está con un móvil tuiteando cosas, enviando información, estamos en streaming con Barcelona. Al final eso, como decía el CEO de McDonald's hace poco, ha venido para quedarse y te tienes que transformar. Es decir, tú al final al usuario, a tu consumidor, a tu cliente, a tu proveedor, tienes que darle lo que quiere, como quiere y en el formato que él lo necesite. Te puede gustar más o menos, puede ser más o menos analógico, te puede encantar Netflix o no te puede encantar, pero el mundo va por ahí y las organizaciones tienen que ir por ahí, ¿vale? Entonces es una de las tendencias que vosotros claramente también habéis priorizado. Y por último, dentro de lo que son las tendencias globales, estaría lo que llamamos la narrativa empresarial. Es decir, si realmente ya tenemos definido un porqué, cuál es la esencia de mi organización, por qué estoy aquí, qué es lo que hago, hemos visto y hemos identificado, y vosotros también, que al final hay una falta de narrativa empresarial. ¿Qué entendemos por narrativa empresarial? Cuando hablamos de narrativa estamos hablando de realmente qué es lo que estamos contando a nuestros grupos de interés. Hay como muchas narrativas en las organizaciones, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Hay una narrativa desde el punto de vista de marketing cuando quieres vender un producto. Hay una narrativa que podría ser como más institucional cuando el presidente habla, en los roadshows, en las juntas de accionistas. Hay una narrativa cuando hacemos el famoso informe de sostenibilidad. Pero todo eso tiene que tener una coherencia y hasta ahora no lo hay. Y vosotros lo habéis identificado como un reto, como que realmente se necesita eso que los anglosajones llaman el storytelling, ¿no? Pero es ir un poquito más allá. Es decir, realmente que todo lo que tú estás contando en la organización tenga una coherencia con la tendencia anterior, con ese propósito, ¿vale? Eso en cuanto a las tendencias globales. Si hacemos el zoom en las tendencias, en lo que son ya los intangibles concretamente, en sostenibilidad, la primera y fundamental, y con la que Corpore lleva trabajando bastante tiempo también, es con lo que se llama el stakeholder engagement. Perdonadme la palabreja porque es horrorosa, pero realmente no existe una traducción literal en español. Podríamos llamarlo como el compromiso, como ir más allá en la gestión de tus grupos de interés. Es pasar un poco del famoso diálogo con los grupos de interés, de sí, yo hago un focus group con mis empleados, pongo una cámara, lo grabo, hago un café con líderes de opinión y si hay alguno crítico pues mejor y lo coloco en mi memoria de sostenibilidad, que eso está muy bien, pero eso no es engagement, eso no es compromiso, eso es simplemente comenzar a hablar con tus grupos de interés. Realmente el reto que tenéis ahora mismo es cómo incorporar todas esas expectativas que vuestros grupos de interés os están demandando, ¿no? Esa es una tendencia que habéis identificado claramente como la más importante cuando estamos hablando de sostenibilidad.
La segunda tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las evidencias, de realmente esto tiene valor para los grupos de interés. ¿Realmente vosotros creéis que la sostenibilidad le interesa al consumidor, le interesa al empleado, le interesa al cliente, le interesa a mi proveedor o me lo exige mi proveedor? Esa es una de las tendencias que vosotros habéis identificado y veréis en el paper que hay un montón de evidencias empíricas y un montón de datos que os van a seguir muy bien de cara a vuestras organizaciones. A la hora de argumentar por qué tenemos que trabajar en esto y por qué tenemos que invertir, bueno, veréis que en el informe tenéis datos para aburrir, insisto, nos estamos manejando más de 100 fuentes de información. Veréis al final una extensa bibliografía que os puede servir para este tema, ¿vale? Y por último, un tema que probablemente muchos de vosotros también lo estáis trabajando y que por eso lo habéis identificado, es todo lo que tiene que ver con los ODS. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que han venido un poco no a suplir, pero como a ampliar o a mejorar los 10 principios del Pacto Mundial. Al final las compañías habéis visto que esos 17 objetivos que plantea los ODS os pueden servir como hoja de ruta, ¿no? Muchas veces, Ángel lo ha dicho, Sebastián de DIRCOM también es consciente de ello, la necesidad de formación de los directores de comunicación, ¿no? De especialización, de tener métricas, de tener metodologías. Bueno, pues los ODS efectivamente al menos están empezando a usarse por muchas compañías como una herramienta para intentar tener una agenda y decir, bueno, pues de estos 17 ODS realmente yo, con lo que es mi propia compañía, cuáles son mis temas relevantes, en qué ODS me voy a dedicar, cómo voy a priorizar, ¿no? Y vosotros lo habéis destacado como una tendencia. En temas de reputación, Ángel también lo hablaba, el primero, y además se hizo un estudio recientemente en Corporate muy bueno con la gente de Alcor, que demostraba lo que vosotros también habéis dicho, que es todo lo que tiene que ver con los empleados. Muchas veces la reputación se piensa que se hace un plan de reputación, lo gestiona el director de comunicación y buena suerte, ¿no? Que Dios reparta suerte. Y luego a veces nos sale una crisis reputacional en Twitter, luego a lo mejor tenemos algún presidente corrupto, luego a lo mejor el consejo de administración. No, la reputación es algo a largo plazo y que se gestiona en el día a día. ¿Y quién lo gestiona? Probablemente el garante pueda ser el director de comunicación, pero lo gestionan todos los empleados, desde el que te atiende el teléfono hasta el presidente de una compañía. Entonces ahí veréis, y lo habéis identificado también vosotros, numerosas evidencias de que efectivamente el empleado es el embajador de la reputación de una organización. Y que si él no se lo cree, si no se cree ese propósito que veíamos al principio, al final no va a conseguir generar una reputación en torno a lo que es su organización. La segunda tendencia en reputación que vosotros también habéis identificado es todo lo que tiene que ver con la inteligencia reputacional para la toma de decisiones. A lo mejor lo leéis y decís, vale, ¿y esto qué es? ¿No? Es como los impasibles de mi hijo, ¿no? Pues fenomenal, ¿y eso a qué te dedicas? ¿No? Bueno, realmente aquí lo que habéis identificado, y nosotros lo hemos refrendado con numerosos estudios, es que al final se necesitan nuevas capacidades, nuevas habilidades, ¿no? Y el hecho de que dos organizaciones como Corporate y DIRCOM estén trabajando de la mano y creando nuevos centros de formación y nuevos cursos, va por ahí, va porque necesitamos nuevas skills, nuevas habilidades y nuevas formas de trabajo diferentes de lo que estábamos acostumbrados y que no hemos estudiado, ni en la universidad, ni en los másteres que había hasta entonces, ¿no? Entonces ahí se ve claramente una tendencia en esta materia. Y por último, dentro de lo que son las tendencias en reputación, y que Ángel también lo ha mencionado al principio, es todo lo que tiene que ver con marcas con conciencia, que sean más éticas y más humanas, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, de hace 1 año y medio de marcas con valores, aquí está Marta de 21 gramos, que habla sobre eso precisamente, de que realmente al final la gente, a igualdad de precio y de calidad, a igualdad, no más caro, sí que busca algo más que simplemente el producto. Busca organizaciones que tengan un poco más allá, que vayan un poco más allá, que tengan un propósito, una forma de hacer distinta, que conecte conmigo, ¿vale? Y esa forma de conectar, ahí está el reto. No es tan fácil, porque no es lo mismo conectar con un millennial, con una ama de casa, con una mujer que trabaja o con una persona que está en su casa todo el día. Entonces ese es el gran reto que tienen las organizaciones, pero vosotros lo habéis identificado como una de las tendencias. Y ya por último, en todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo, ahí Tomás puede decirnos qué opina, si efectivamente está de acuerdo o no. La primera tiene que ver con todo lo que es, y que lo habéis identificado vosotros también, la transparencia. La transparencia en todo lo que es, al final, que está obligando a elevar los estándares de desempeño. Tomás hablaba de numerosas leyes, el nuevo código, que obliga un poco a las compañías a estar más sobreexpuestos, ¿no? Vivimos en una sociedad de sobreexposición, luego iremos viendo un poco algún dato y vais a ver que efectivamente esto está así, o sea,
Vosotros, si metéis ahora mismo mi nombre, el de Claudina, el de Ángel en Google, probablemente sepáis más de nosotros que nosotros mismos, incluso de qué equipo de fútbol somos o qué nos gusta comer, ¿no? Pues al final esa transparencia también estáis expuestos como organizaciones, ¿no? Y hay que saber gestionarlo y sobre todo, que es un poco el planteamiento que hacemos en el estudio, hasta dónde hay que llegar. Hasta dónde hay que llegar con la transparencia, porque está muy bien decir, bueno, hay que ser transparente, hay que trabajar, hay que elevar los estándares, hay que publicar los salarios de los directivos, fenomenal, hay que contar a los empleados absolutamente todo o no. Ahí un poco es el reto de esa sobreexposición o esa de la sociedad de hipertransparencia que habla Andrea Bonime, que es otra de las miembros del Consejo de Expertos del centro, realmente hasta dónde se puede llegar, ¿no? ¿Dónde están los límites? Las otras dos tendencias, para finalizar, de lo que es gobierno corporativo, es todo lo que tiene que ver con la vinculación entre el desempeño y la sostenibilidad y la compensación a los directivos. Si alguno de vosotros trabaja en la área de gobierno corporativo, de relaciones con inversores, sabréis que la pregunta más demandada de cualquier proxy advisor en cualquier junta de accionistas es cuánto ganan los miembros del Consejo de Administración y qué relación hay entre ese salario y su desempeño y en términos de sostenibilidad. Hay muchas organizaciones, DKV por ejemplo es una de ellas, que vincula lo que es la compensación de sus directivos a indicadores de cómo está haciendo su negocio y cómo de responsables son sus directivos, ¿no? Además de DKV que está aquí, pues BBVA, o sea, hay compañías que ya están empezando a trabajar de esa manera y para nosotras es la mejor manera de tangibilizar esto, es decir, no solo digo que soy responsable, sino es que me va en mi salario, me va en mi bonus, me va en mi variable y me van a analizar por eso, ¿vale? Y por último, todo lo que tiene que ver con los inversores institucionales, cómo cada vez están más atentos a las prácticas de buen gobierno. Y ahí siempre digo una cosa, yo cuando doy clase en la universidad les digo a mis alumnos, no se trata de que es que las organizaciones ahora son buenas y somos entidades no lucrativas con un fin social, no, se trata de ver que esto es un movimiento que no hay marcha atrás y que al final es hablar de generar valor compartido, incluso los propios inversores institucionales lo han visto, ¿no? Tipos como el CEO de BlackRock, en fin, cualquiera diría que es un señor serio que se dedica a las finanzas y que mueve miles y millones de dólares, escribió hace menos de 2 meses una carta a todos sus inversores diciendo que solo iban a apoyar a aquellas organizaciones que tengan una visión a largo plazo y que incluyan criterios de sostenibilidad y de gobierno corporativo. O sea, es decir, esto está aquí en la agenda. El reto que vemos en el informe es cómo lo vamos a gestionar y si realmente tenemos personas capaces de gestionar estos temas. Brevemente, algunas pinceladas de algunas de las tendencias, ¿vale? Aquí, Claudina y yo hemos cogido aquellas que nos han gustado más y vamos un poco aquí con el dueto, intercambiando el micrófono, ¿vale? En tendencias globales, lo que os decíamos, la confianza en caída libre. Como os decíamos, mañana presentan los resultados de Edelman, que es uno de los estudios que hemos utilizado para el estudio nuestro, pero se ve claramente que la confianza es el eje vertebrador de todas las tendencias que hemos hablado antes. Todas las otras tendencias, a lo largo de la lectura del informe veréis que lo que hacen referencia es a conseguir que si esa tendencia funciona, vamos a regenerar esa confianza perdida. El año pasado estábamos un poco más optimistas, había subido un poco el nivel de confianza, sí que efectivamente la brecha entre lo que era público informado y población general era muy, muy grande, pero este año ha caído completamente, es decir, de las 4 instituciones que analiza Edelman, que son empresas, medios de comunicación, gobiernos y entidades no lucrativas, las 4 bajan su nivel de confianza y un 53% de la población considera que el sistema no funciona. Y esto es un poco con lo que tenemos que trabajar nosotros como organizaciones, ¿no? Además, 3 de cada 4 encuestados, aquí está un poco el reto o la oportunidad para vosotros como organizaciones, opinan realmente que las empresas son, por decirlo así, los que pueden tomar medidas para que esto cambie, que sois los agentes del cambio, que realmente sois en vosotros los que confían en la sociedad para realmente mejorar o subir o incrementar esa confianza que está totalmente perdida. El CEO de Edelman habla de implosión, ¿no? No sé si implosión lo conocéis, es un término astronómico que lo que quiere decir es un planeta que en vez de grande se convierte en pequeño, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ha pasado este año. Realmente existe una auténtica debacle de la confianza y eso al final, pues eso está generando que no se crea en nada, ni en las instituciones, ni en los medios, ni en las empresas. Y para recuperarlas hay datos, hay un estudio interesante de la gente del Oxford Reputation University que habla de que realmente para recuperar la confianza son fundamentales, primero, el diálogo con los grupos de interés,
pero el diálogo en sentido, como hablábamos al principio, realmente de un diálogo proactivo, bidireccional. Tú me cuentas lo que tú quieres y yo intento, en la medida de lo posible, incorporar esas expectativas en lo que es mi agenda y mi manera de trabajar, ¿no? La constante revisión y actualización del propósito y valores. Eso a lo mejor a algunos puede chirriar, porque a lo mejor ayer estábamos Claudia y yo reunidas con un directivo de una empresa familiar y nos decía, claro, mi problema es que yo si voy a la familia y le cuento que el propósito y los valores lo tengo que cambiar cada cierto tiempo, pues claro, eso bloquea, decía él, bloquea, ¿no? Bloquea. Pero es que es así, o sea, al final vivimos en un mundo de constante transformación, de constante explosión de temas, y entonces al final las organizaciones tenemos que tener cintura para saber cambiar, redefinir y saber cómo responder a las necesidades, ¿no? Pues esa es la segunda solución que la gente del Oxford Reputation University da para conseguir recuperar la confianza. Y la tercera es atender, ¿no?, las tendencias, las expectativas sociales. Y esto linka con una cosa interesante de las tendencias, que es lo que tiene que ver con el activismo corporativo, ¿no? Mira que hay Idoia de Canvas, porque ella fue la que trabajó ese tema mucho y es muy activa, volviendo a la redundancia, pero es verdad que, por ejemplo, hay un movimiento interesante, no sé si estaréis de acuerdo, también desde que ganó Donald Trump, etcétera, como que los CEOs, algunos, están empezando a trabajar todo lo que tiene que ver con el activismo corporativo, es decir, a posicionarse con temas que normalmente no tienen mucho que ver con lo que es su organización, pero que son expectativas que tiene la sociedad y que la gente está demandando una respuesta. Entonces, claro, que un CEO se posicione de una manera u otra, pues eso al final también está generando credibilidad, ¿no? Si este señor se está posicionando a favor de los derechos de algo, ¿no? Pues pensando, por ejemplo, el caso de Airbnb, la empresa que, no sé si algunos sois usuarios, yo soy bastante fan y usuaria, pues al final ellos con todo el tema de la política de refugiados de Trump, su propio CEO mandó una carta y ha hecho una política de apertura de sus casas a cualquier tipo de refugiado, ¿no? Entonces al final es un poco también saber escuchar, ¿no? Es otra manera de estar atento a esas expectativas y a esas tendencias. El propósito. El propósito, como hablábamos, es realmente el qué, el cómo y el por qué, ¿no? En el diccionario de Oxford lo define el propósito como la razón por la cual algo se hace o se crea o para lo cual algo existe. Puede parecer muy fácil, ¿no? Decir, bueno, pues estupendo, pongámoslo. Pero si hiciéramos un ejercicio aquí con vosotros en vuestras organizaciones, que se podría hacer, ¿no? Que lo hemos hecho nosotros, de redefinición del propósito. Realmente, ¿cuántas de vosotros tenéis definido o conocéis cuál es el propósito de vuestra organización? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien se atreve? ¿Y cuál es tu propósito? ¿Lo puedes compartir con el resto? Sí. Fundamentalmente, bueno, generar resultados para los clientes. Haciendo. ¿Y lo tenéis definido? Muy bien. ¿Alguna otra persona quiere compartir su propósito? ¿No? Bueno. Pues la idea, como os decíamos, con el propósito es dar sentido, ¿vale? A la empresa, es pasar del qué al cómo al por qué. Bueno, en tu caso el por qué es dar resultados, ¿no? Esa sería la esencia. Y una de las tesis, un tema interesante que salía en el estudio, es la teoría de los círculos de oro, no sé si lo conocéis algunos, de Simon Sinek, que él aquí en este dibujo de aquí que veis, tenéis las tres preguntas que se hacen, ¿no? ¿Por qué estoy aquí en esta organización? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y qué es lo que tengo que hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, es una de las tendencias que claramente han salido más importante, ¿no? Y además es una de las principales palancas, según el último estudio de GlobeScan, para que realmente las compañías sean líderes en sostenibilidad, tienen que tener definido un propósito y tienen que trabajar en sus valores, que también comentaba Ángel. Cuando nosotros trabajamos la visión, la entendemos más de cómo quiero ser reconocido. Y el propósito quizás es una parte más incluso filosofal de la asociación, de la empresa, de la organización, pero sí, tiene que ver en parte con lo que sería la visión. Yo la veo como más instrumental. Y propósito es como un paso previo de por qué estoy aquí como organización, ¿no? Y luego, efectivamente, estoy aquí por esto y quiero ser reconocido de esta manera, que esa sería la visión de la que tú hablas. Entonces no tiene que ver con la misión. No, la misión con M sería cómo lo voy a hacer. Yo quiero ser reconocido de esta manera y lo hago así. Serían como niveles de concreción, ¿no? El propósito es más filosófico, como dice Isabel, el caso de la empresa Patagonia, que veíamos que tiene
una persona que es responsable de la filosofía de la compañía. Es decir, cómo proteger esa visión, esa forma de ser, esa forma de trabajar, cómo proteger eso y cómo hacer que eso canalice y sea una realidad para la empresa y para los que se relacionan con la empresa. Y luego puedes definir, claro, la visión, la misión, pero en nuestro caso en particular, lo de la definición de visión, misión, puede estar bien, pero ahí creemos que también hay que adaptarlo un poco a la cultura de la compañía, porque a veces lo de tener visión, misión, valores puede estar muy bien definido, pero luego nadie lo siente dentro de la empresa, ¿no? Entonces al final lo importante es hacerlo junto con el resto de la compañía, con los empleados, y que sea algo que realmente se vive, ¿no? Que sea algo real. Luego si lo defines como visión, misión, valores, está bien. Yo lo veo distinto, pero bueno. Vale. ¿Comparte? No, yo creo que estamos entrando en un terreno en el que siempre vas a encontrar muchas opiniones contrapuestas. Claro. Es decir, hay una cosa que es la estrategia de la compañía y que por lo que se empieza, y lo siento, pero el orden es así, es misión, visión, valores. Otra cosa es el propósito, que lo puedes identificar con interés social y que lo puedes identificar, porque tú has utilizado el diccionario de Oxford, Sí. yo utilizo el de la RAE, y que es el objetivo que tú tienes. Entonces, claro, cuando hablas de interés social, eso hay que plantearlo. Entonces yo creo que la clave de bóveda de todo esto es el planteamiento estratégico y no el propósito. O sea, el propósito es el típico, en mi opinión, anglicismo que se está imponiendo últimamente. Ocurre igual que cuando hablas de modelo de negocio, dices, bueno, ¿y qué diferencia hay entre modelo de negocio y estrategia? Entonces te metes en internet y tienes 300.000 trabajos sobre si es lo mismo, si no es lo mismo, si el modelo de negocio está dentro de la estrategia, si la estrategia está dentro del modelo de negocio. Entonces yo creo que no debemos ir por ese camino. Yo creo que misión y valores tienen más importancia que esa. Y que es desde luego el planteamiento estratégico de la empresa, lo que es la formulación estratégica. Sí, todo tiene que estar alineado con la estrategia, claro. Al propósito, la definición que usamos de Oxford, que es muy parecida a la de RAE, no habla de fin social, habla de la razón por la que hago lo que hago, o sea que está perfectamente alineado con lo que dices tú. Y luego si coges el último estudio de Ernst & Young, que creo que había aquí alguien de Ernst & Young, hoy se ha multiplicado por 5 la conversación en torno al propósito empresarial, es decir, que yo creo que es una tendencia, que es un poco lo que identifica este informe, que está ahí para quedarse. Probablemente trabajando en los dos mundos, ¿no? El tema de visión y visión de valores, pero yo creo que es un tema que está ahí encima de la mesa y que no lo podemos olvidar. Sí, sin duda tiene que estar alineado con la estrategia, a qué me dedico, cuál es mi negocio, dónde opero, y sin duda yo coincido con Isabel, no vincular propósito a lo social, porque si no se nos queda como, bueno, esto es la parte buena de la compañía, ¿no? Esto es reflexionar sobre quién soy yo, qué hago, cómo lo hago y para qué, en relación a mi entorno, ¿no? A mi entorno social y a mi entorno medioambiental, etcétera. Bueno, continuamos brevemente si os parece, sí, luego si tenemos dudas comentamos. Siendo sí. Muy pragmático, sí. Al margen de las definiciones, creo que lo interesante es entender que hacia dónde vamos, y esto supone un nuevo modelo de comunicación. Comunicación siempre ha sido activar comportamientos. De lo que estamos hablando da igual que cómo lo definamos, es de un sistema de creencias compartidas, que precisamente por ser compartidas genera identificación y por generar identificación produce comportamientos de apoyo por parte de los empleados a los clientes, de los clientes a los no clientes. Entonces lo importante de todo esto es que abre unas posibilidades tremendamente interesantes de comunicación eficaz y eficiente basada en hacer que otros hablen de ti, tus propios empleados, tus clientes, y eso tiene un retorno en comportamientos mucho mayor que la publicidad convencional y las formas convencionales jerárquicas de activar comportamientos. Sí, sí, sin duda. Al final es que la compañía se ponga en ese lugar, ¿no? De reflexionar, de cuestionarse las cosas y también de ver cómo eso es reconocido fuera y dentro y qué tengo que activar para modificar eso, ¿no? Tiene que ver con la identidad. Y en línea con eso, el tema de la narrativa empresarial, nosotros cuando veíamos que esto salía como tendencia, la verdad nos daba un poco, a mí personalmente, bueno, nos daba como desconfianza, porque decir, se puede ver como algo superficial. Bueno, defino mi storytelling, cómo lo cuento en el informe, cómo lo cuento en la web, y eso es mi narrativa empresarial. Y claro, en realidad el concepto de narrativa, entendido como de lo que estábamos hablando, ¿no? Hacer consciente cómo yo traslado lo que yo soy a las personas que me interesan y el retorno que eso me viene, ¿no? De vuelta, va mucho más allá de efectivamente luego tengo que ver cómo lo cuento, pero primero tengo que entender cómo lo estoy contando y a quién se lo estoy contando. Y eso tiene que ver también
con que la compañía pueda analizar en qué ámbitos de experiencia de las personas yo me relaciono, qué les ofrezco desde lo que yo soy y desde lo que yo hago y desde lo que yo vendo. Entonces, en la medida que yo entiendo mejor a las personas, y volvemos a temas que hemos repetido de stakeholder engagement, escuchar a los grupos de interés, conocerlos, en la medida que yo conozco mejor a las personas que son importantes para mi compañía y en las que yo impacto, yo puedo entender mejor en qué momentos vitales de su vida y en qué experiencia yo tengo un impacto con mi producto o mi servicio. Y en ese sentido, la narrativa va mucho más allá de definir el storytelling, aunque luego, evidentemente, lo defino, tendré que definir unos mensajes, efectivamente. Esto tiene que ver también con contar historias de las personas, historias que forman parte de mi compañía, historias que forman parte de las experiencias de mis clientes, pero insistimos que para reconstruir la confianza, el concepto de narrativa va mucho más allá de estar definiendo una línea de comunicación, ¿no? Y bueno, de hecho el 77% de los ejecutivos está desarrollando este concepto de narrativa, según este estudio de Reputation Institute, con este enfoque, ¿no? Y insistimos, esto tiene que ver también con un trabajo interno de tener en cuenta a las propias personas que forman parte de la empresa. Esto no es algo que define el área de comunicación. Bueno, luego tendencias en sostenibilidad, brevemente, lo hemos comentado muchísimo, stakeholder engagement, pero aquí sí que nos parece interesante lo que decía Isabel, que al final, y lo vemos nosotros con muchas compañías con las que trabajamos, que para realmente integrar esto del compromiso con los grupos de interés, ¿qué son los grupos de interés? ¿A quiénes me refiero? Si hablo de sociedad, ¿qué es sociedad para mi empresa? ¿Qué significa? ¿Quiénes son las personas que son importantes para mí, por ejemplo, en la sociedad? ¿O quiénes son los inversores que a mí me interesan? Entonces, en la medida que esto se integra, las compañías empiezan a ver que necesitan también tener profesionales con nuevas inteligencias. Es decir, es muy importante la gente que pueda analizar masas ingentes de datos, el famoso Big Data, pero también es importante gente que entienda de ciencias del comportamiento, que entienda de cultura, que entienda de inteligencia emocional, que entienda de empatía. Entonces, claro, aquí el perfil de los profesionales que gestionan estos temas y que impulsan esos temas en las compañías está cambiando muchísimo. Y ahí lo que vemos es que se va necesitando cada vez más una sensibilidad, como se ha dicho al comienzo, muy fina, muy delicada, para poder integrar toda esta información y que realmente sea una herramienta de cambio y de transformación de la compañía, ¿no? Bueno, crece el valor de la sostenibilidad, también lo hemos dicho muchas veces a lo largo de la mañana, pero bueno, aquí sí que vemos que nos interesaba mucho el dato de que los CEOs, por un lado, según la mayoría de estudios que hemos analizado, cada vez le dan más peso a la sostenibilidad, cada vez, como decía Isabel, lo ponen más sobre la mesa, o porque se lo demandan sus proveedores, o porque se lo demandan sus inversores, o porque están convencidos, o porque la sociedad se los pide, pero cada vez más hay una sensibilidad mayor. Además nos lo dicen las personas con las que trabajamos, cada vez más en el consejo, el comité de dirección, estos son temas sobre los que se piden cuentas, ¿no? Y luego también un tema importante que también se ha comentado, los inversores. Lo hablábamos el otro día con Víctor, periodista, el tema de que efectivamente los inversores en muchos casos están considerando como más importante la sostenibilidad de lo que los propios directivos a veces creen. Hay directivos de sostenibilidad de empresas que ya están yendo a los roadshows con inversores junto con el de relaciones con inversores. Es decir, hay una demanda que es verdad que empezó más quizá del lado de los inversores institucionales, los fondos de pensiones, etcétera, pero cada vez más ámbitos más duros, tradicionales, como las pantallas de Bloomberg, los índices de Morgan Stanley, cada vez más tienen indicadores para que tú como inversor, si vas a analizar una compañía, si te interesa invertir ahí, también puedas ver cómo esa compañía está gestionando su sostenibilidad, sus temas sociales que implican sociedad y empleados, sus temas ambientales y sus temas de gobierno corporativo, porque claro, una compañía que tiene en cuenta todos estos temas, sin duda está mirando más a largo plazo, ¿no? Y sin duda va a estar más gestionada que una empresa que no mira estos aspectos. Y bueno, quedan 5 minutos, brevemente, en reputación hemos destacado el tema de los empleados, artífice de la reputación. Esto se dice muchísimo y nosotros creemos que es fundamental y cada vez más vemos
la sensibilidad en algunas compañías. ¿Qué significa esto de que los empleados son artífices de la reputación? No significa solo hacer un estudio de clima, ver qué opinan de la compañía, qué quieren, no. Significa también que los empleados forman parte de la construcción del propósito, de la misión, de los valores, de qué somos como empresa. Entonces, lo que sí vemos es que hay empresas, hay compañías que están empezando a trabajar todos estos temas en workshops, en ámbitos colectivos, donde se relaciona el de atención con el cliente, con el comercial, con el de marketing. Es decir, el conocimiento sale de las propias personas que están dentro de la organización, no tiene que venir alguien de fuera a dárselos. El de fuera quizá puede dinamizar, puede ayudar, pero el conocimiento lo tienen las personas de dentro. Entonces, ahí es donde vemos que las empresas realmente hacen énfasis si están considerando a sus empleados como embajadores clave de su reputación. Bueno, inteligencia reputacional lo hemos dicho también, el tema de cómo incorporar el Big Data, cómo entender esto, cómo transformar esto en conocimiento y que nos sirva como herramienta de transformación interna. Y finalmente, en gobierno corporativo hemos seleccionado para comentar aquí, pero recordaros que en el informe vais a tener todas las tendencias y toda la información y las evidencias, pero bueno, sí que hemos traído el tema de la transparencia porque hay un gran debate, acá hay muchas empresas que dicen, bueno, ¿hasta qué punto, como decía Isabel, tengo que contar cosas de mi compañía que tienen que ver quizá con la toma de decisiones, con temas financieros? Es decir, estamos en una época de una exigencia de transparencia muy grande y aquí, de nuevo, lo que vemos es que las empresas necesitan reflexionar sobre esto y tomar un posicionamiento propio, ¿no? En función de lo que ven que es importante para sus grupos de interés y también para poder desarrollar su negocio de una forma coherente, ¿no? Y bueno, eso es todo.